Buenas tardes, maestro y compañeros. Soy Irving Aldir Cárdenas Mixtega, estudiante de Universidades Aliad, UNEA. Esto es para la materia de geometría analítica con el profesor Benito Chagoya Mortera. ¿Sí? En esta ocasión les voy a narrar o explicar parte de lo que incluye la geometría analítica. Temas como sus conceptos generales, geometría euclidiana, geometría analítica, rectas, segmentos, ángulos, etc. ¿Sí? Aquí vamos a dar una pequeña introducción. Ese trabajo nos servirá como un manual o como un conceptuario en donde vamos a poder entender mejor de qué se trata cada parte, cada concepto de la geometría analítica. Ok, geometría analítica es de las ramas más antiguas de las matemáticas. La información que percibimos del mundo se puede procesar de cierto modo como una extensión de algún concepto geométrico y con una imagen alusiva al tema. Empezamos con la geometría euclidiana. Más que nada es el estudio de las propiedades de la geometría del espacio euclidio, basado en conjuntos de axiomas postulados formulados por Euclides en su obra Los Elementos. Geometría analítica es la rama de las matemáticas que estudia las figuras, sus distancias y áreas, puntos de intersección, ángulos de inclinación, puntos de división y volúmenes. Ahora, con las rectas y segmentos que están dentro de la geometría analítica, dos rectas en un plano no tienen ningún punto común. Que no tienen ningún punto en común se dice que son paralelas. ¿Sí? Y si tienen un solo punto en común se dice que son concurrentes o secantes. Algo ya básico de lo que es la geometría. Cuando una recta se corta o corta otras dos, es una transversal. Un segmento es un conjunto de puntos comprendido entre dos, el punto A y el punto B. Los ángulos es la región del plano resultado de la intersección de dos semiplanos cerrados, obtenida a partir de dos rectas incidentes. La circunferencia es una curva cerrada que verifica que la distancia a cualquiera de sus puntos a otro punto fijo se llama centro es constante. Los polígonos. Una curva simple que está formada por segmentos unidos por sus extremos se dice que es una curva poligonal. Si dicha curva es cerrada, se dice que es un polígono. La proporcionalidad geométrica y el teorema de Tales se refiere a cuando dos segmentos AB y CD se llama razón entre dichos segmentos al cociente de dividir la longitud del segmento AB entre la longitud del segmento CD. Si la razón de dos segmentos AB y CD es igual a la razón de los segmentos FG y MN, decimos que AB y CD son proporcionales a FG y MN. Dos polígonos son semejantes y los ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. Por ejemplo, en la imagen en la siguiente ilustración, los polígonos que se muestran ahí son polígonos semejantes. El teorema de Tales se refiere a que si por un triángulo se traza un segmento paralelo a cualquiera de sus lados, se obtiene dos triángulos semejantes. Aquí podemos ver un ejemplo en donde consideramos la siguiente figura. Sabemos que AB mide 5 centímetros y AB mide 8 centímetros. Además, AC mide 4 centímetros. La pregunta es ¿cuánto mide AC? Entonces ahí se aplica el teorema de Tales. Según el teorema de Tales tenemos que AB sobre AB es igual a AC sobre AC. Por lo tanto, simplificando y sustituyendo, mi AC mide 32 sobre 5 igual a 6.4 centímetros.
Ahora, en los sistemas de coordenadas, es un sistema que utiliza uno o más números denominados coordenadas para determinar explícitamente la posición de un punto o de otro objeto geométrico. En el sistema de coordenadas unidimensional, esta nos ayuda a ubicar puntos en el espacio con la peculiaridad de que este será un espacio analizado en una sola dimensión. Este sistema de coordenadas se representa con una recta conocida como recta numérica, la cual tendrá su origen en el punto 0, también llamado punto central. Y a la derecha e izquierda de este se ubicarán los infinitos positivos y los negativos respectivamente. En el sistema de coordenadas bidimensional, un sistema de coordenadas bidimensional está conformado por dos rectas infinitas que se cortan en un punto. El sistema bidimensional más utilizado y conocido es el plano cartesiano, conformado por dos rectas perpendiculares entre sí, las cuales reciben el nombre de ejes. La recta o eje horizontal de derecha a izquierda se denomina eje X o eje de las abscisas, y el eje vertical se denomina eje Y o eje de las ordenadas. Esta ya es algo más conocido en la geometría. En el sistema de coordenadas tridimensional, es el sistema de referencias que permite localizar la posición de cualquier punto en el espacio. Está formado por tres planos, los cuales son perpendiculares entre sí. Los ejes de dichos planos, X, Y y Z, se interceptan todos entre sí formando el punto de origen del sistema de coordenadas, 0, 0, 0. Y cada punto en el espacio puede definirse con tres números, X, Y, Z. Ahora las ecuaciones de figuras geométricas. Para el plano, la ecuación del plano con puntos de corte A, B y C. En la imagen se ilustra cuál es la ecuación, siendo A, B y C números reales que expresan los puntos de corte con los respectivos ejes X, Y y Z. En el caso de alguna de las variables X, Y, Z, no aparecería en la ecuación. Si en el caso de que alguna de las variables X, Y, Z no aparecería en la ecuación, significaría que el plano no corta a dicho eje. En otras palabras, la corta en el infinito. Por ejemplo, en la figura de abajo tenemos un plano que no corta al eje Z, es paralelo al eje Z. En la figura 2 tenemos un plano que no corta a los ejes X, Y, por lo tanto es paralelo al plano OXY. Para la esfera, la ecuación de la esfera centrada en el origen 0, siendo R el radio de la esfera centrada en el origen. La ecuación de la esfera centrada en el punto P. El elipsoide, ecuación del elipsoide centrada en el origen 0, siendo A, B, C son los semiejes de las secciones elípticas. Paraboloide, ecuación de la paraboloide. La paraboloide de la revolución, las secciones transversales al eje OZ son circulares. En el siguiente, la paraboloide general, las secciones transversales al eje OZ son elípticas. Superficie cónica, ecuación de la superficie cónica. Vemos que z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. La superficie cónica de revolución, las secciones transversales al eje z son circulares. En la siguiente, la superficie cónica general, las secciones transversales del eje z son elípticas. Superficie cilíndrica, la ecuación de la superficie cónica. Superficie cilíndrica de revolución, las secciones transversales del eje z son circulares. Para la superficie cilindroide, las secciones transversales al eje z son elipses de semiejes A, B.
Hiperboloide, una hoja, es la ecuación para el hiperboloide. Si B, igual a C, se trata de una hiperboloide de revolución. Para la hiperboloide dos hojas, tenemos que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrada sobre b cuadrada menos z cuadrada sobre c cuadrada es igual a 1. Pasamos al tema de la trigonometría analítica. La trigonometría analítica es la rama de las matemáticas que utiliza métodos algebraicos y analíticos para resolver problemas de trigonometría, centrándose en las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos, el uso de funciones trigonométricas como seno y coseno y la aplicación de fórmulas en el concepto de identidades trigonométricas, para resolver ecuaciones y entender fenómenos físicos. Ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es una ecuación que involucra funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y requiere encontrar un valor angular, la incógnita, para que la igualdad sea verdadera. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es resolver la ecuación seno x menos 2 senos x y coseno x igual a 0. La solución es factorizando seno de x, se tiene que seno x, o sea 1 menos 2 coseno x igual a 0. Ahora bien, en esta última ecuación, para que el producto de dos cantidades sea 0, es necesario que por lo menos una de ellas sea 0. Si seno de x igual a 0, entonces x igual a 0 o x igual a 180 grados. Si 1 menos 2 coseno x igual a 0, ocurre que 2 coseno x igual a 1, por lo tanto coseno x igual a 1 medio. Ese es uno de los ejemplos. Estos ejemplos nos servirán más o menos para entender a qué se refiere la geometría analítica. Tenemos más ejemplos, por ejemplo, uno más es resolver la ecuación 2 tangente al cuadrado x más secante 2 x igual a 2. Como secante al cuadrado x más 1 más tangente al cuadrado x, sustituyendo en la ecuación dada y factorizando, se tiene que 2 tangente 2 al cuadrado, x más 1 más tangente al cuadrado x igual a 2. 2 tangente al cuadrado x más 1 más tangente al cuadrado x igual a 2 y 3 tangente del cuadrado x igual a 2 menos 1. Por lo tanto, tangente al cuadrado x es igual a 1/3, de donde tangente x es igual a 1 raíz cuadrada de 3 igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces, x igual a 30 grados o x es igual a 200 grados. Son los valores que satisfacen la ecuación. Con estos pequeños conceptos y ejemplos, damos concluida este video, este análisis de esta primera parte. Gracias por su atención y espero esté bien entendida o me explique bien.